Bueno, pues de nuevo estoy aquí con vosotros para explicaros algunas cosas hoy que muchos de vosotros ya sabéis, son sencillas, pero que bueno, pues me han llegado algunos comentarios al correo preguntándome que por qué no explicaba algunas cosas así básicas y tal. Y bueno, pues voy a hacer una serie de vídeos básicos y este quizás sea el primero. En él voy a hablar de la estructura de los montajes de los equipos, cómo se tienen que montar, cómo se ponen. Y luego, pues una medida sencilla, por ejemplo, la de potencia de pico. ¿Cómo se puede hacer? Porque, bueno, muchos de vosotros queréis medir la potencia de pico de vuestros amplificadores lineales o vuestros, yo que sé, amplificadores o transceptores, pero no tenéis muchas veces pues un osciloscopio, no tenéis un equipo que lo mida. Bueno, pues os voy a decir cómo con un polímetro se puede medir. Creo que ya lo he explicado alguna vez, pero bueno, aquí lo voy a hacer un poquito en más detalle para que lo sepáis. Así que nada, voy a empezar con la estructura de los montajes de equipos y voy a explicaros, bueno, pues cómo más o menos se montan y cómo deben trabajarse. Así que paso a esta otra visión, donde, bueno, pues aquí fijaros que tengo un transceptor, tengo un amplificador lineal y luego, bueno, pues puedo tener tres tipos de acopladores, ¿vale? Tres tipos de acopladores. Un acoplador automático, un acoplador manual y un automático que no puede medir ROE, sino que, bueno, se enciende una lucecita. Bueno, pues dependiendo de cómo se ponga uno u otro, pues hay que hacer el siguiente montaje. Por ejemplo, supongamos que necesitamos poner el acoplador este automático, que tiene su medidor de ROE y tiene su medidor de potencia detrás de nuestro amplificador lineal, que además siempre debe ir detrás del amplificador lineal, porque lo que tenemos que hacer es acoplar la antena al amplificador lineal que va a dar mucha potencia. Entonces, si nosotros tenemos aquí un amplificador lineal que da mucha potencia, digamos, yo que sé, 300, 400 vatios, y tenemos aquí ROE, pues bueno, pues esto puede ser bastante grave para el lineal. Y entonces es mejor meter un acoplador que siempre debe ser de más potencia que lo que dé el amplificador lineal. Por ejemplo, si este da 300, pues esto como poco debería poder aguantar 400 vatios o una cosa así. ¿De acuerdo? Entonces esto es muy importante. Entre el transceptor y el amplificador lineal, bueno, pues no se pone nada. Diréis, bueno, ¿y por qué no acoplo yo aquí con el equipo y tal? Bueno, pues porque normalmente estos amplificadores ya traen una ROE muy buena de entrada y no hace falta. Además, si vamos a utilizar un acoplador automático, normalmente los transceptores con un cable auxiliar controlan el acoplador automático como si estuviese dentro del transceptor. De tal manera que cuando nosotros damos a pedir aquí un acoplamiento, pues este envía una señal, este se pone a transmitir en 10 vatios, envía una señal aquí al acoplador, este por supuesto está apagado, pasa la señal por aquí, acopla y bueno, pues ya tiene la antena acoplada. En ese mismo momento que ya está acoplada, bueno, pues ya el transceptor, el acoplador se aprende la frecuencia, los automáticos, se aprende la frecuencia a la que estamos trabajando, se la memoriza y ya cuando se cambia esa frecuencia normalmente pues va a tener ya el acoplamiento puesto y no va a hacer falta hacer este movimiento, ¿no? Simplemente contar al PTT, pues este acoplará plum y no habrá que hacer nada más. Con lo cual, bueno, pues este transmitirá, se encenderá el amplificador y ya, bueno, pues tenemos la vía libre para tener la antena acoplada al transceptor, o sea, al amplificador. Aquí ya digo, no hace falta poner nada, porque normalmente los amplificadores tienen un ROE bueno a la entrada. Si no lo tuvieran, eso es otro tema. Pero ahora vamos a suponer que lo tienen. ¿De acuerdo? Bien, pues este sería el montaje que hay que poner. El segundo montaje es que pusiéramos en vez de un automático un acoplador manual. En ese caso, bueno, pues este cable ya no existe, el cable está unido a este y de aquí al acoplador manual. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí tenéis que hacer otro tipo de movimiento. Aquí tenéis que coger, poner vosotros la potencia, porque ya no es automático, poner vosotros la potencia, poner unos 10 vatios, apagar el amplificador y ajustar primero la bobina hasta encontrar una cierta resonancia y luego los dos condensadores hasta
encontrar la resonancia total. En ese momento ya el acoplador está perfectamente acoplado a la antena y ya no hace falta que transmitamos con 10 vatios. Ya ponemos la potencia de excitación al amplificador lineal, encendemos el amplificador lineal y ya, bueno, pues este sistema transmitirá y funcionará, bueno, pues de forma correcta. Claro, la desventaja de con este es que bueno, se va a prender todo y no va a haber que hacer nada, pero bueno, cada vez que cambiemos de frecuencia, pues habrá que ajustar los 3 botones normalmente. Claro, podéis hacer vosotros de memoria y haceros una pequeña hoja donde pongáis pues el ajuste de la bobina, el ajuste del condensador 1 y del condensador 2, en función de la frecuencia, y ya cuando vayáis allí pues simplemente los colocáis y luego hace falta solo dar un pequeño ajuste. ¿De acuerdo? Tenemos aquí un medidor de ROE, tenemos aquí un medidor de potencia y podremos ver la potencia que está dando el amplificador y la ROE que tenemos. El tercer caso es que tengamos un amplificador automático pero que no tenga medidor. Bueno, pues en ese caso es bueno poner un medidor de ROE entre medias, entre el amplificador lineal y el acoplador. ¿Por qué? Pues porque aquí vamos a ver la potencia que sale y vamos a ver también la ROE que tenemos. En este caso también normalmente los acopladores automáticos suelen tener un cable de control y entonces, bueno, pues cuando usamos el PTT, por supuesto apagado, manda, se pone en 10 vatios, se lo dice a este mide, acopla y le dice a que ya ha medido, vale, pum, y se termina el acoplamiento. Con lo cual encendemos aquí, damos aquí la potencia de excitación al amplificador y ya tenemos aquí midiendo lo que antes medíamos aquí de ROE y potencia. Bueno, y aquí ya pues ya lo tenéis. Va a pasar lo mismo, cada vez que cambiemos de frecuencia, estos acopladores también recuerdan la frecuencia a la que se acopló y cómo se acoplaron, y en cuanto lo pongamos en marcha se acoplará. Con lo cual, bueno, pues no hay ningún problema y ya lo veis así. Creo que está muy claro y cómo debéis de ponerlo. Transceptor, amplificador lineal, medidor de ROE. Bueno, lo podéis poner aquí si queréis más precisión que estos. Y luego acopladores. Es muy probable que cuando pongáis el medidor de ROE aquí delante no tengáis exactamente la misma medición. Eso os explicaré un día por qué es. No es tanto por el cable, como mucha gente puede decir, sino por otras razones que ya os explicaré en otro momento. Bueno, y esto es, digamos que el montaje con amplificador lineal. Si tenemos un montaje tradicional, bueno, pues aquí podemos tener el transceptor, podemos poner un medidor de ROE, aunque estos equipos suelen tener medidor de ROE, y no hay más que hacer, nada más. Si necesitamos acoplar la antena porque no tenemos aquí acoplador externo, bueno, pues este mismo transceptor tienen acopladores que se les da para que acopla. Él automáticamente baja la potencia, en fin, hace lo mismo que hacía en el caso anterior. Se acopla y ya está, se pone a transmitir y se acabó. Hombre, lo bueno sería que la antena, bueno, pues estuviera siempre bien, con una ROE buena. Pero eso no quiere decir nada, porque teniendo un acoplador, aunque la antena esté mal, no hay o no esté ajustada bien a la ROE, no hay ningún problema, porque estos equipos van a hacer de espejo con la señal. Ya lo explicaba yo en un vídeo. Entonces la ROE que vuelve, la vuelven a enviar otra vez para acá, vuelve a salir algo, vuelve a entrar para acá, vuelve a rebotar otra vez y al final sale toda la potencia, salvo las pérdidas, por supuesto, del cable, que el cable tiene pérdidas y cada vez que viene y va, pues se va perdiendo cierta señal. Lo importante es tener siempre aquí la misma impedancia conjugada que tiene esto, ¿vale? Y con eso podemos transmitir. No hace falta ni siquiera que la antena sea resonante. Eso lo explicaré también en otro vídeo, hablaré de antenas no resonantes, aunque ya hice un vídeo con una medición, pero no os expliqué bien lo que era y os haré os mostraré cómo funcionan. No tienen por qué resonar, ni tener 50 ni 75 ohmios, pueden tener la impedancia que quieran. Siempre que podamos acoplar y podamos transferir la máxima energía, da lo mismo. Es una cosa que bueno, parece un poco así rara, ¿no? Pero es así. Bien, vamos ahora al caso de que no tengamos amplificador lineal,
pero quedamos a acoplar con acopladores. Bueno, pues aquí pasa exactamente lo mismo que en el caso anterior. En este caso primero que teníamos el amplificador lineal. Lo que pasa es que aquí no tenemos amplificador lineal. Aquí pasa lo mismo, lo que pasa es que al no haber amplificador lineal, bueno, pues este simplemente manda la... No hace falta luego, después que hemos acabado el acoplamiento, encender el lineal y ya transmitir y ya está. Sino que aquí directamente en cuanto acopla, transmitimos y se acabó. Como son acopladores automáticos, los que son estos dos de aquí, bueno, pues no hay ningún problema. Le pones aquí la potencia, o sea, le damos aquí, como este cable auxiliar ya envía la señal. Y el control, bueno, pues no hace falta ni bajar los 10 vatios ni nada, transmitimos y ya está. En el manual sí, en el manual habrá que bajar aquí 10 vatios. Y en ese caso, bueno, pues ajustar como ya os he dicho antes y luego, bueno, volver a la potencia que vamos a transmitir. Nunca jamás acopléis con una potencia muy elevada, ¿vale? Nunca acopléis con una potencia muy elevada. ¿Por qué? Pues porque se crean tensiones muy elevadas aquí y pueden destrozar o los conmutadores o los condensadores o las bobinas, pueden saltar unas chispas. Entonces eso, tener muchísimo cuidado al hacer eso, ¿vale? He puesto aquí un amplificador, perdón, un acoplador de estos que venden en AliExpress, de estos así baratos, de los que valen 100 euros, que acoplan bien. Pero aquí la diferencia con estos automáticos es que este debe ponerlos, se comporta como este. Lo que pasa es que no tenéis que no tenéis que mover los botones. Simplemente ponéis aquí 10 vatios, dais al botón este verde, acopla y ya está. Y entonces, bueno, pues subís otra vez la potencia y se acabó. La única diferencia que hay entre este y este es que este tiene los botones y este para ajustar condensador y bobinas y condensadores, perdón, y este pues solo tiene un botón de acoplamiento automático. ¿Vale? Se lo aprende igual que los otros y ya está. Estos acopladores son bastante majetes, pero claro, son de 100 vatios, no aguantan más, aunque ahora creo que hay versiones de 150 vatios. Para una emisora normal como esta, pues esto puede valer perfectamente. Lo que pasa es que hay que comprarlos buenos, no hay que comprarlos de estos que valen muy baratejos y tal, porque el montaje es realmente malo. Hay que comprarlos pues en algún sitio de confianza. Aquí en España, por ejemplo, los venden, no hace falta irse a AliExpress y te dan una cierta garantía, cosa que AliExpress pues ya sabéis lo que pasa con eso, ¿no? Pero bueno, este es, digamos que otro montaje. No hay lineal, hay acopladores y así, ya está. Este es el y aquí cuando hay acopladores, esto se pone aquí no se mide nada. Lo va a medir este y va a decir, bueno, pues tengo una ROE de 1,5 o de 1,2, 1,3. Si tuviera mucha ROE, es un problema del amplificador lineal de aquí. Y no podéis, utilizando estos, acoplar con esto, porque desacopláis este de aquí. En todo caso, podéis acoplar, teniendo este manual, acoplar aquí a este, pero yo no lo aconsejo. Yo os aconsejo que arregléis mejor el amplificador lineal. Bien, otra cosa interesante cuando montamos nuestras emisoras, como hemos puesto aquí, pues es las tierras. Eso es un problema que voy a dedicar un vídeo, completo a esto de las tierras, porque creo que merece la pena y porque creo que es algo muy importante que no tenemos muy en cuenta normalmente, ¿no? Las tierras son importantes por dos cosas fundamentales. La primera, por la seguridad. Me refiero a la tierra eléctrica. Y la segunda, por reducir el ruido captado y evitar interferencias o radiar de forma descontrolada dentro de nuestro cuarto de radio. Eso es la tierra, o digamos que la parte de RF. Y bueno, pues voy a hablar un poquito de esto, pero no os preocupéis, porque en otro momento haré un vídeo muy detallado de cómo tenéis que poner las tierras, cómo tenéis que hacerlo y cómo debéis de manejar estos temas. ¿Vale? Fijaros que las tierras, no sé si alguna vez os ha pasado que estáis transmitiendo y sentís el micro, estáis en la boca y sentís ahí unas pequeñas vibraciones así, pues eso es radiofrecuencia, o tenemos interferencias en el PC, en la televisión, o se nos desconecta el teclado del PC y el ratón, a mí me pasaba al principio. Pero bueno, y luego lo más importante, y es que tenemos distorsiones en la transmisión y si bajamos la potencia desaparece la distorsión o
o aparece mucho ruido cuando recibimos. Fijaros, puede ser que estéis transmitiendo con mucha potencia, tengáis una mala tierra y notéis que hay pues mucho ruido, la modulación, os dicen los colegas, ¿qué pasa? Que es que tienes ahí ruido en la modulación. Bajas la potencia y dices, qué bien se oye ya y tal. Bueno, pues eso es la radiofrecuencia, que se está metiendo en algún lado y tenemos que evitarla. Y para eso, bueno, pues vamos a hablar de las tierras de HF o las tierras eléctricas. Todo esto, pues como os estoy diciendo, nos dice que no tenemos una buena tierra de RF y tenemos radiofrecuencia no controlada en nuestro cuarto de radio y haciendo de las suyas, y haciendo bien de las suyas, ¿eh? Porque bueno, que os apague el PC, que no sé qué, que se os quite el teclado, que el vecino de arriba diga, ¿qué pasa? Joder, que se me encienden las luces de la cocina, yo qué sé, cosas así, ¿no? Entonces vamos a hablar de las tierras, ¿no? Está la tierra eléctrica. Entonces, en las casas normalmente, en las ciudades, bueno, en todos lados tenemos un tercer hilo, que es el azul, el amarillo azul que hay, en el enchufe, que nos da una masa común a todos los enchufes. ¿Y qué es lo que hace esta tierra? Pues que nos protege a nuestros equipos y a nosotros frente a descargas. Esto es estupendo, porque si algún día eso está desequilibrado y no tenemos esto, de todas formas, cuando enchufáis, pues toda esa tierra ya va directamente a la fuente de alimentación, suele ir a los equipos, ya toda esa tierra está bien puesta, o la podéis poner o la podéis quitar. También hay equipos donde se pueden poner o quitar, o no ponerse, o estar simplemente en el chasis, pero no conectada al negativo, sino simplemente como protección, ¿vale? Eso es importante que lo entendáis. Y luego está la tierra de radiofrecuencia. Antes de empezar aquí, lo que tenemos que hacer siempre es que toda la radiofrecuencia circule desde nuestra emisora por todo el interior del cable coaxial y para enviarla exclusivamente a la antena y no a nuestro cuarto de radio o a nuestros enchufes para que el vecino se cabre con nosotros. No, tenemos que toda esa radiofrecuencia tiene que salir fuera. Tiene que salir y no quedarse en nuestro cuarto y hacer de las suyas. ¿Para eso qué deberíamos de hacer? Bueno, pues colocar un balón simetrizador en la antena. Eso es fundamental para que no se creen corrientes de retorno por el cable coaxial. Yo creo que es una cosa que muchos tenéis, sabéis la ventaja que tiene eso, ¿no? Esto evitará que la corriente de RF circule por el exterior del cable hacia nuestro cuarto. Daros cuenta que un cable coaxial realmente son 3 cables. Uno central, que es por donde va la señal. Otro que es la parte interna del coaxial, ¿vale? La parte interna de la masa. Y otro que es la parte externa de la masa. ¿Por qué me dices que hay 3? Me podéis preguntar. Si es una masa, es un cable de masa. ¿Por qué me dices que hay 3? ¿Hay 2? Bueno, pues no. Porque hay una cosa que seguro que sabéis todos, que es lo que se llama el efecto pelicular. Y eso hace que la radiofrecuencia circule solamente por la superficie del cable. Entonces, por el cable central, bueno, pues va por la superficie, llega a la antena, rebota, lo que sea, si no la tenéis simetrizada, y baja, y baja, parte por dentro del cable y parte por fuera del cable, por la parte exterior del cable. ¿Por qué? Pues porque no van por el propio cable como va la corriente continua, que va por dentro del cable y tal, sino que va por fuera. Entonces, como es un cable que es relativamente grueso porque es una masa, bueno, pues por fuera de la masa baja la señal que es la que nos molesta y por el otro lado baja la señal del transmisor, ¿no? Eso hay que evitarlo, Y el balón lo evita. Pero además, para evitar esto, también tenéis que poner un choque en el pie del mástil de la antena. ¿Por qué? Pues porque, bueno, aunque esté simetrizada la antena, el cable, pero ¿qué os puede pasar? Pues puede pasar simplemente que el balón, o sea, que la radiofrecuencia que está sacando la antena se os meta en el cable. O se vaya a la torreta o se vaya al poste o lo que sea, ¿no? Y eso hace otra vez de antena y os lo vuelve a meter en vuestro cable por la parte de fuera. Y bueno, lo que pasa es que va a ser mucho menos, ya va a ser mucho menos. No va a ser como si no estuviese el balón simetrizador, sino que va a ser muchísimo menos. Va a ser mucho menos. Y eso
al meter un choque ahí, pues atenúa la RF que se induce en el cable, y porque se induce directamente de la antena por el aire, o porque el propio mástil está radiándoos a vuestro cable. Y luego además hay que poner otro en nuestro cuarto de radio para evitar lo mismo, para evitar que la radiofrecuencia que estamos transmitiendo se nos vuelva a meter otra vez por ahí, u otras interferencias que haya por allí, ¿no? Ruidos, interferencias, lo que sea, se meten por la malla, porque daros cuenta que es un cable largo y es una malla y es una antena. Y entonces se mete por ahí y nos llega otra vez. En este caso no será radiofrecuencia que nos moleste en el sentido de que nos da ahí, que nos calienta los dedos o que nos da en la boca o tal, ni que nos va a estropear el PC, pero nos va a meter ruido en recepción y nos va a meter interferencias en recepción. Luego el choque nos va a ayudar a evitar esto. Luego, no unamos el cable de tierra de equipo a equipo. En todo caso, llevémoslos a un solo punto. Nada más. Meter todos los cables, ponerlos de un cable, o sea, de un equipo a otro, y luego llevarlo a masa, es crear loops, lo que se llaman ground loops. Y lo que hace es, bueno, pues ahí generarse radiofrecuencia. Daros cuenta que en un cable nunca vais a tener un potencial cero, como en un cable en continua o en 220. Porque la distancia del cable lo que va a hacer es que tengamos más o menos tensiones diferentes, y a lo mejor en una frecuencia funciona bien y en otra resuena y joder, nos está atizando ahí un cascajo, ¿no? Y bueno, por último, cuidar con los cables largos de tierra si vais a meter una tierra. ¿Por qué? Pues porque pueden ser resonantes con la frecuencia y generarnos tensiones de RF en nuestro cuarto. Por lo mismo que os he dicho antes, daros cuenta que el cable, si es largo, se hace de antena. Y entonces, en un lado puede tener una impedancia muy elevada y en otro una impedancia cero, y al revés. Y nos puede atizar. Y nos puede meter ahí creyéndonos que tenemos un cable con masa, pues ya está. Y mucha gente dice, bueno, joder, lo ponemos gordo. No, 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 qué más da. Hombre, tiene que ser gordo, evidentemente. Pero no, pero hay que tener mucho cuidado con lo largo que sea. Hay muchas soluciones, poner un cable coaxial como cable de tierra y luego cortocircuitar la masa y el vivo, poner un cable coaxial a lo mejor con una longitud de onda de un cierto valor, en fin, como os he dicho, en otro momento os haré un vídeo dedicado a esto y estoy seguro que os gustará. Y mirar, y en este, bueno, pues esto es la estructura que yo creo que tenéis que poner. Los equipos son estos que yo os he dicho, tenemos aquí, y esta antena, aquí, bueno, pues tenemos ese choque que os he comentado, el cable de bajada, el otro choque y el balón en la antena. Si tenemos una tierra en el punto A, pues debe haber 0 voltios aquí en el punto A. Pero eso puede que no sea. Imaginaros que esta longitud de onda, de aquí a aquí, pues imaginaros que es lambda cuartos en 40 metros, o en 80 metros o en 20 metros, lo que queráis. Eso significa que aquí, como tenéis cero de potencial, si esto es un lambda cuartos, o sea, si son 20 metros en 40 metros, perdón, en 40 metros son 10 metros, y tenéis un cable de 10 metros de masa, aquí vais a tener una impedancia elevada. Y una impedancia elevada se generan aquí corrientes, os puedo demostrar que aquí se pueden crear hasta 200, 300 voltios. Y otra vez vuelven a los equipos y otra vez al rollo. Entonces, tened muchísimo cuidado con esto. ¿Qué técnicas hay para que este punto A sea 0 voltios? Hay muchas, os lo explicaré en ese vídeo de tierras. Muchas, como por ejemplo, pues hacer cables, por ejemplo, imaginaros un cable largo aquí en lambda cuartos colgando simplemente. Bueno, pues ahí, si no está conectado a tierra, tendrá un punto de impedancia muy elevada, pero en el otro lado tendrá una impedancia cero y hará que aquí no tengamos una radiofrecuencia. Pero bueno, ya os lo explicaré más adelante. Vale, y ahora, bueno, pues ya os he explicado esto un poquito por encima para los que queréis tener alguna idea de este tema, y voy a hacer ahora una medida de potencia de pico. Os lo voy a simular en un programa que tengo, que está muy bien, y vais a ver lo bien que se ve y lo bien que funciona y qué circuito tenéis que hacer para poder vosotros también medir una potencia de pico.
¿Vale? Entonces, bueno, voy aquí al circuito, ya lo tenemos aquí, mirar. Vosotros, esta es la entrada, esto es la antena, ¿eh? Aquí está el cable coaxial de la antena, que va a la antena, y esto es la masa. Y bueno, pues tenéis que poner un diodo tipo, por ejemplo, 1N4004, un condensador de 4,7 microfaradios y una resistencia de 10K. Y aquí meter el voltímetro, como lo tengo aquí. Aquí he puesto un osciloscopio para que veáis lo que pasa. Voy a meter aquí una señal típica de modulación similar a una banda lateral y vamos a ver qué es lo que ocurre en el voltímetro. Y vamos a ver qué es lo que ocurre aquí. Y luego, sabiendo esta tensión, la potencia de pico será la tensión que hemos medido aquí, dividida por 1,4142, elevada al cuadrado y dividido por 50. Entonces, vamos a verlo. Mirar, voy a darle a la simulación y ¿qué es lo que ocurre? Mira, está aquí apareciendo, bueno, pues la tensión que hay. Estoy aquí metiendo una tensión, ahora lo veremos con el osciloscopio. 9,3, 9 con tal. Bueno, esto va subiendo porque se va cargando un poco el condensador hasta 9,4. Entonces, bueno, pues, ¿qué es lo que ocurre? Pues, si os dais cuenta, estamos midiendo ahí la tensión, la podemos aplicar esta fórmula y sabemos la potencia. O sea que con un tester y este circuitillo que tenemos aquí y tal, vamos a ver ahora con el osciloscopio. Mirar, el osciloscopio está en la señal. ¿La veis? Mira, el cero está por aquí. Lo voy a poner, es el canal B, el azul, ¿eh? Mirar, el estero está aquí. Entonces, esta salida es la que está midiendo esto. Es la modulación que está metiendo por aquí, que ya lo veis aquí en el canal A, y en el B, pues es el azul, ¿no? Para que lo veáis. Vale. Mirad, veis, está a cero. Pero si yo cojo y lo pongo aquí en DC, pues fijaros que este condensador se ha cargado a esta tensión de pico. ¿Qué tensión de pico es esta? ¿Qué tensión de pico es esta? Bueno, pues aquí lo podéis ver porque estamos en el canal C. El canal B son 2 decibelios, 2 voltios por división, pues tenemos 2, 4, 6, a ver, que aquí está, es que no lo veo, 2, 4, 6, 8, tal, por lo que estamos midiendo ahí, ¿vale? Entonces, es una forma, esta es la modulación, es una modulación aquí que yo que sé, por ejemplo, imaginaos que es una banda lateral y bueno, pues está midiendo esta tensión de pico, que más o menos, si os dais cuenta, es la tensión de pico de la señal, ¿vale? Bueno, vamos a pararlo y en vez de una señal como esta, pues voy a coger y voy a poner una sinusoide, o sea, una modulación, una modulación que sería, por ejemplo, de FM, ¿no? Para que veáis. Pongo aquí el generador, lo pongo aquí y bueno, le doy otra vez a simular, ¿eh? Le doy otra vez a simular y ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues ahí está la sinusoide, le vamos a dar a la base de tiempos. Vale. Bueno, pues aquí lo tenéis la modulación y tenéis, bueno, aquí la tensión que mide esto. Ah, y me decís, anda, no nos está midiendo la tensión de pico, ¿eh? Nos estás engañando. No, no os estoy engañando. Lo único que pasa es que hay aquí una caída de tensión por el diodo. Entonces, realmente la potencia, aquí tendréis que sumarle al 9,4 voltios, le tendréis que sumar más 0,7 del diodo, ¿vale? Para poder medir la tensión de pico. Esto sería una modulación de FM. Entonces, por eso está un poquito más baja esta tensión. Y por eso os he querido poner también la sinusoide para que veáis el efecto del diodo, porque en el otro pues no se ve muy bien, pero aquí sí que se ve. Y entonces, bueno, para que lo tengáis en cuenta. Entonces, una vez que midáis esto yo lo estoy midiendo aquí con el osciloscopio, pero no pasa nada, porque mirad, aquí está midiéndolo el voltímetro también, los 9,59 voltios. Daros cuenta que si yo esto lo pongo aquí en GND, que está aquí la masa, pues estamos también en 2 voltios por división, 2, 4, 6, 8 y 9 con lo que sea. Lo estáis viendo aquí. Bueno, pues eso es lo que os quería mostrar, cómo se mide
una potencia de pico, que es muy fácil para que podáis ver la potencia que tenéis en vuestros lineales. Fijaros qué circuito más sencillo, esto lo podéis hacer en un pequeño circuito impreso, un diodo, un condensador de 4,7 picos microfaradios y una resistencia de 10K, ponéis aquí el voltímetro. Yo he puesto aquí un osciloscopio, bueno, pero no hace falta. Ponéis aquí vuestro tester, que lo podéis comprar, que lo tenéis todos, un tester, y podéis medir la tensión de pico y por tanto la potencia de pico, la potencia que tenemos aquí del transceptor. Bueno, realmente será una potencia máxima, más que de pico, una potencia máxima. Y siempre moduléis en banda lateral o en FM. La potencia en FM, la que os dé en FM, será la que os dé en banda lateral. ¿Vale? En los equipos normales. Si metéis un amplificador lineal, bueno, pues no, porque lo que hacéis normalmente es sobreexcitar el amplificador. Entonces, cuando transmitís en banda lateral, diciendo que, bueno, que va a aguantar más, porque como son picos de potencia instantáneos, pues bueno, vale, bien. Pero en un equipo que se precie, como puede ser un Nikon, un Yaesu, un Kinbot, pues normalmente la potencia de máxima que da el transceptor en FM es la que suele dar en banda lateral. No da 100 vatios en FM y 200 en banda lateral, no. Eso solamente ocurre en los lineales que se les sobreexcitan. Y entonces sí pasa eso. Y además os dicen 100 vatios en FM porque una potencia continua de 200 vatios en un amplificador que a lo mejor es de 100 vatios, pues bueno, pues que da 200 vatios en banda lateral, pues se estropearía. ¿Me entendéis? Entonces ponen el máximo. Entonces se les cita con menos potencia en FM y se les cita con más potencia en banda lateral. Eso en los equipos normalmente no ocurren. Pero bueno, ya lo sabéis. Así que bueno, pues ya en este vídeo ya os he mostrado las dos cosas que quería. Mostraros un montaje más o menos, los montajes y hablaros un poquito de las masas y de cómo tenéis que hacer el montaje de las emisoras. Y os he querido mostrar también esta medida de potencia, porque hay mucha gente que dice que cómo se puede medir sencillamente la potencia de pico de una señal y tal, ¿no? Y bueno, pues es esta que estamos midiendo aquí. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.